Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D. Como cada jueves aquí nos encontramos en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde vamos repasando cada uno de los temas. Y no sé si hay mucho para comentar con respecto a lo ocurrido la semana pasada. A ver, novedades con respecto a lo que hablábamos el jueves último. El jueves último hablábamos de turismo en relación a lo que tiene que ver con los balnearios. Hablábamos con unos referentes de la Cámara de Balnearios quienes nos contaban acerca de los protocolos presentados para lo que podía ser en ese momento la temporada de verano. No se sabía bien si se iba a realizar o no, y en todo caso de esos protocolos cómo se iba a trabajar con el turismo, qué tipo de turismo se iba a permitir. Algo que creo que todavía no está del todo claro, pero que sin lugar a dudas se va a ir resolviendo con el correr del tiempo, ¿no? Esto es una cuestión que es tan dinámica que va cambiando día tras día. Y eso es una de las cuestiones a puntualizar, ¿no? En algo que venimos marcando desde el comienzo de la pandemia, que tiene sus características tan particulares porque ante el desconocimiento y ante el avance de la pandemia, las situaciones se van modificando casi diariamente. También pensar a un largo plazo de temporada. ¿Se puede pensar a Mar del Plata sin temporada de verano? Y sería muy difícil realmente, ¿no? Pensar en una ciudad que prácticamente tiene su sustento anual en estos 3 o 4 meses de verano, digo en líneas generales, ¿no? Porque en realidad ya las temporadas largas han terminado. Veremos cómo se da la próxima, si es que finalmente se concreta lo que se anunció. Pero ya se planteó desde Nación que habrá temporada de verano. Y esto es una grandísima noticia para la ciudad de Mar del Plata. Lo que hay que ver es cómo, ¿no? Porque si bien estamos todavía viendo a ver cómo se desarrolla la pandemia en nuestra ciudad y viendo incluso en el país cómo se va modificando, con más aperturas, menos aperturas, de qué manera, mucha confusión en el medio, no están claras las reglas del juego, porque, a ver, uno plantea que la provincia dice que Mar del Plata está en fase 4, para mí Mar del Plata está en fase, se puede hacer cualquier cosa, y esto realmente ya está determinado para que haya simplemente una situación de cuidado personal, ¿no? Digamos, de responsabilidad individual, como le llaman, ¿no? Apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros, que debemos tenerla, es nuestra obligación tenerla, para poder desarrollar esto. Sin embargo, lo que uno ve es que esto no ocurre, ¿no? No hay reuniones familiares, sí, hay reuniones familiares por todos lados. No se pueden hacer ciertas cosas, sí, se peatonaliza la costa como una invitación. Y esto incluso no es contra el gobierno municipal, porque esto lo propuso el Frente de Todos con el concejal Marcos Gutiérrez, como una disposición para poder, digamos, caminar con más espacio en el sector costero. ¿Se puede hacer eso? ¿No era 500 metros? Bueno, por eso, la fase relativa, es la fase Mar del Plata. Y de cierta manera empieza esta contradicción entre decir, bueno, pero esto está mal lo que se está haciendo. O sea, se está haciendo lo que se quiere. Y no hay ningún control en absoluto con respecto a esto, porque realmente uno se puede manejar libremente sin ningún tipo de restricción por la ciudad de Mar del Plata. Claro, pero por el otro lado también la necesidad de una reapertura o reactivación. Que ahí está el problema. Y volvemos a lo mismo de siempre, que ahora se escucha un poco más de lo que veníamos hablando. Si ustedes nos siguen en este programa hace mucho tiempo, nos tienen que enseñar a convivir con el virus. Y ahí sí podemos hablar de cualquier apertura. Ya lo que fue no va a ser. Lamentablemente lo que fue no va a ser, cambió todo. Entonces hay que empezar a ver cómo, con campañas de concientización que no se ven absoluto ninguna, con declaraciones más claras que no se ven absoluto ninguna, con intenciones reales, no solamente protocolos para los comercios. Tiene que haber protocolos para manejarnos en la vida diaria. No podemos quedarnos solamente con hay que lavarse la mano, hay que ponerse alcohol en gel, el barbijo. Está perfecto eso, sí. ¿Qué más? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos explican que esto no es chiste? ¿No? Esto no se ve, no hay campañas de difusión, es muy floja la comunicación que hace el gobierno municipal políticamente hablando, e incluso también el Consejo Deliberante en torno a todo esto, que se ha quedado prácticamente acompañando las medidas que se toman. Yo entiendo que es muy difícil, es el mismo problema que tiene Kicillof, el mismo problema que tiene Alberto Fernández, con distintas formas de encarar las cuestiones, ¿no? Pero entiendo que es muy difícil esta cuestión. En Mar del Plata se cae a pedazos económicamente, socioeconómicamente, ya venía mal de antes, ¿no? Imagínense lo que sería a partir de esta pandemia. Ahora, ¿cómo hacemos para compatibilizar esto? Bueno, en principio, siendo serios y responsables todos, cada uno individualmente, pero también con un mensaje que sea claro con respecto a cómo nos organizamos con esta situación. Ahora lo que sabemos es que va a haber temporada de verano, insisto, es una noticia muy importante para la ciudad porque realmente el año sería muy grande si esto no ocurre, hay que ver cómo, ¿no? Y es una noticia muy celebrada por uno de los sectores que ha sido más castigado y que es uno de los pocos que no ha podido encarar esta situación, como es el sector hotelero, por ejemplo, ¿no? Y de eso vamos a hablar en esta noche del Día D, del sector hotelero gastronómico, de la temporada de verano, de cómo se prevé esta temporada, porque, claro, se reabrieron algunos comercios, incluso algunos gastronómicos también. Sin embargo, el nivel de trabajo, de mantener una estructura al 100, ganando el 40, también da pérdidas y solo algunos van a poder sostenerse. Bueno, de todo eso vamos a hablar en un ratito, si les parece, en la entrevista que tenemos esta noche. Primero conocemos nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa.
Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decía que una de las grandes novedades que ha tenido esta semana en relación al jueves anterior cuando nos encontrábamos aquí en este canal, para Mar del Plata puntualmente, tiene que ver con la temporada de verano, porque Nación anunció que habrá temporada de verano, por lo menos se va a abrir para que se desarrolle la actividad veraniega, y por supuesto Mar del Plata es la cabecera del verano en la Argentina, así que vamos a hablar de este tema con el referente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica, con Abedi Sajakian. Abedi, buenas noches, gracias por atendernos. No, buenas noches, Nicolás, un gusto de verte. Igualmente, Abedi. Bueno, en principio vamos a ir por un panorama, antes de ir a la actualidad y ver cómo encaramos el presente y el futuro, cómo ha ido esta etapa, ¿no? La cuarentena ha sido devastadora para el sector de ustedes. Sí, la verdad que una cosa que pensamos que iban a ser 30 o 40 días se transformaron ya en más de 5 meses y bueno, y vamos en camino a tener una fuerte recesión todavía hasta llegar a la temporada. Y bueno, eso genera una serie de problemas, todos diferentes. A la gastronomía una clase de problemas, a la hotelería otra clase de problemas y a las otras actividades que hay en la ciudad también, especialmente a todas las relacionadas al turismo. Nosotros desde la asociación estamos enfrentando esta situación, tratando de ver por un lado de qué manera podemos abrir para la temporada, de qué manera van a darse los servicios tanto de hotelería como los gastronómicos. Y bueno, en esa tarea, en un universo muy diferente entre unos y otros de los distintos emprendimientos, tanto gastronómicos como hoteleros, estamos tratando de buscar el camino para poder, primero que nada, llegar a la temporada de verano, en muchos casos, y después cómo se encara la reactivación de la hotelería en particular y el resto de los emprendimientos turísticos y gastronómicos en general. Abedis, para entender un poco más, para los que no somos parte de la asociación, que no entendemos bien cómo funciona y que no sabemos por ahí, no podemos dimensionar, ¿en qué situación está, sobre todo la hotelería que está cerrada, pero también la gastronomía? Bueno, la hotelería está totalmente cerrada, excepto algunos poquitos hoteles que están trabajando para colaborar con esta cuestión del COVID, algunos sindicales y otros privados, pero están todos trabajando en eso, unos pocos. Y la gastronomía, empezamos a trabajar con el protocolo. Primero abrieron las cafeterías y a los 10, 12 días empezaron a abrir los restaurantes en horarios restringidos y usando los protocolos que se elaboraron con anterioridad, primero siguiendo las pautas que planteaba la provincia de Buenos Aires, que fue la primera en mandar el pedido, el decreto en el que había que hacer protocolos para el trabajo y después tratando de contemporizarlos o de alguna manera adaptarlos a las distintas actividades. Las gastronómicas en particular tienen muchas modalidades diferentes y bueno, y las hoteleras, a pesar que hay hoteles de distintas categorías, en general son los mismos problemas que tienen que enfrentar con los protocolos, más teniendo en cuenta que en nuestra ciudad de Mar del Plata la hotelería privada, salvo algunas excepciones, es muy antigua y para adaptarla a los pedidos de los protocolos ha sido muy costosa la adaptación y además fue muy costoso el cierre de los hoteles. O sea, los hoteles no cerraron como cerraría un restaurante, en el que le puede quedar algo de materia prima para 1 o 2 fines de semana. Los hoteles tenían reservas para varios meses para adelante que tuvieron que ser devueltas ipso facto y eso les generó no solo caja cero, sino que quedaron por debajo de cero en realidad porque tuvieron que devolver el dinero de todas las reservas y bueno, y a partir de ahí están en una situación difícil en la que hay que sostener las estructuras hoteleras con un apoyo muy relativo del Estado, un Estado que también se vio sorprendido por estas nuevas
circunstancias en las que nos encontramos con el tema de la pandemia, ¿no? Y también se tomaron muchas medidas, algunas buenas, otras malas, otras insuficientes, pero de alguna manera todo el mundo ha tratado de responder a esta situación y bueno, en el caso de la gastronomía y en el caso de la hotelería, en estos momentos se está tratando de trabajar para ver cómo va a ser la temporada de verano por un lado y por otro lado cómo hacen las pequeñas y medianas empresas que son acá de Mar del Plata para adaptarse a esta nueva situación y llegar a la temporada de verano. Claro, en cuanto a la hotelería, en principio, ahora quiero preguntar por la gastronomía, ¿no? Pero digo, en cuanto a la hotelería, ¿han tenido que cerrar algunos? ¿No han podido continuar en estas circunstancias? ¿Cómo ha sido ese saldo que está quedando estando en esta altura de la pandemia? Bueno, en cuanto al cierre de hoteles, todavía no tengo definitivamente información sobre cierres específicamente, pero sí que si no tienen ningún apoyo no van a poder abrir. El hotel está ahí, pero para activarlo hace falta una inversión prácticamente a fondos muertos que puede llevar a ser de 2 o 3 meses de capital de trabajo y bueno en ese momento, en el de la reapertura, ahí se va a ver las dificultades que hay, ahí vamos a notar cuáles van a poder abrir y cuáles no. Por ahora están todos luchando para tratar de mantener abiertos los hoteles. Es un eufemismo mantenerlos Sí, abiertos, claro. sino sostenerlos hasta el momento de la posible apertura o la posible preventa, que todavía está muy lejos de poder llevarse adelante porque, por ejemplo, todavía no sabemos cómo van a ser los protocolos nacionales, si va a haber transporte, fíjate que si no hay transporte, no puede haber hotelería. Si se reduce solamente a la movilidad propia de cada persona para venir a la ciudad y no hay ni trenes, ni colectivos, ni aviones, bueno, vamos a encarar una temporada totalmente atípica en un mercado encima muy complicado como va a ser el del resto del país, tratando de competir por el poco turismo que vamos a tener, porque en las condiciones actuales y viendo lo que ocurre en otras localidades, especialmente en el hemisferio norte, en el que hay grandes dificultades, preocupa sobremanera la posibilidad de reactivar un sector tan importante y tan influyente en nuestra ciudad como es el del turismo, que solamente en hotelería y gastronomía viene sosteniendo cerca de 30.000 personas en sus puestos de trabajo y que bueno, y que hay que ver de qué manera se puede llevar adelante. Nosotros desde la asociación obviamente hemos hablado a todos los niveles del Estado, ya sea nacional y provincial, para tratar de buscar soluciones y caminos y para la hotelería en particular es muy importante que se haga una revisión del sistema de evaluación inmobiliario de los hoteles, que influye fuertemente en la evaluación fiscal de los mismos y en otros impuestos más allá del inmobiliario, como son los impuestos a los patrimonios y a las ganancias y todas esas cuestiones que en este año 2020 estamos planteando que tienen que ser directamente conmutados, que no se pueden pagar, porque una empresa que no trabaja no puede pagar nada. Y los préstamos que se han dado a tasas subsidiadas y todo, si no se trabaja no se pueden pagar, porque no hay manera de cubrir esos préstamos. Y bueno, estamos tratando de ver de qué manera desde la municipalidad, desde la provincia y desde la nación puede colaborar el Estado para poder ir sorteando esos fuertes escollos que tiene principalmente la hotelería y también la gastronomía, porque bueno, más allá de que hay algunos negocios abiertos, ya sabemos que hay otros que no van a abrir, especialmente en el rubro gastronómico, y otros que están en tela de juicio de ver si va a ser posible abrir o no, y están luchando para ver de qué manera sostienen a sus empresas. Seguro. Y con respecto a la gastronomía, me decía un amigo que tiene una empresa gastronómica que trabaja, digamos, en el rubro gastronómico, me decía, sí, bien, abrimos. Ahora, sostener la estructura para trabajar al 100, luz, empleados, etcétera, digamos, Muy complicado. y ganar el 40% de lo que se facturaba, a muchos se lo va a llevar puesto, más allá va a depender mucho de la espalda que pueda tener el empresario para sostener el negocio. ¿Esto es tan Sí, así? sí, es así, porque además, más allá de que llegue la temporada de verano,
va a haber que ingeniarse muy bien para poder llegar a niveles de facturación que sean el 100% de los nuevos porcentajes de atención. Los protocolos reducen las superficies de trabajo al 50% de lo que eran antes. Entonces, obviamente ya hay una reducción de facto por la superficie de venta y en eso se está trabajando, por ejemplo, con la municipalidad porque están tratando de colaborar con la cesión de espacios públicos para la atención. Y bueno, eso es un tema que está en discusión justamente en estos días y que vamos a ver de qué manera se lleva adelante eso. Y por otro lado, estamos viendo que el turismo que va a venir tampoco va a ser masivo como eran otros años. Las proyecciones calculan la tercera parte del turismo, pero la tercera parte del turismo no solo para Mar del Plata, para todo el país. Entonces, eso hay que ver de qué manera nuestra ciudad es lo suficientemente atractiva y se está trabajando en eso como para poder absorber la mayor cantidad de público posible. Y bueno, ahora, al día de hoy, las empresas están trabajando en un promedio de menos del 25% de lo que se venía trabajando, los que abrieron. Entonces, llegar a la apertura generalizada con un mercado restringido como el de Mar del Plata, de acá hasta la temporada, es muy complicado. Muchos tienen que poner a funcionar el 100%, como tú dijiste, de los negocios, lo tienen que poner a funcionar para tener una facturación del 20, el 25 o hasta el 30%, porque hasta el 40% no escuché a nadie que haya llegado. Alguno milagrosamente puede haber llegado o circunstancialmente en algún día en particular, pero todavía estamos muy lejos de eso y hay que tener claramente en cuenta que está muy restringido el mercado de Mar del Plata por una cuestión económica y el mercado exterior a Mar del Plata, que para nosotros es AMBA y Cava y La Plata y Rosario y las grandes ciudades del interior del país, para las cuales Mar del Plata es el objeto turístico predilecto, vamos a tener unas circunstancias bastante complejas que todavía no las tenemos claras y creo que no lo tiene clara nadie. Desde el punto de vista epidemiológico, acá en nuestra ciudad, creemos que está bien la ciudad, que la gente, más allá de que hay bastante libertad de movimiento, como tú planteabas, creo que acá se está cuidando bastante la gente en general, más allá de los riesgos que tenemos que tomar todos para poder ir a trabajar o para poder ir a funcionar nuestras empresas. Y eso se refleja claramente en los números del trabajo, porque si no tendríamos más actividad y no la tenemos. Y bueno, y tenemos muchos interrogantes, muchos, de aquí a la temporada, de qué manera vamos a reactivar todo el turismo. Tenemos un montón de restaurantes y centros de entretenimiento que van a estar cerrados, especialmente los que están dedicados a la nocturnidad, están muy complicados. Los teatros, los cines, un montón de actividades que son normales de la temporada y que son un factor de atracción turística, este año no van a estar y por eso tenemos que ver de qué manera generamos distintas alternativas para el turismo, para el turista, para que venga a nuestra ciudad. Seguro. Avedis, muchas gracias por estos minutos, un abrazo grande. No, gracias a vos, Nicolás, es un gusto hablar contigo. Igualmente, Avedis Sajakian, referente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, y un panorama que, si bien tiene una luz al fondo del camino, que es la temporada de verano, tampoco es tan fuerte esa luz, toda vez que lo que nos comentaba recién Avedis, ¿no? La cuestión de la cantidad de gente que se pueda movilizar, el poder adquisitivo que tengan las personas que se movilicen, los lugares de origen habitual que vienen a hacer turismo a Mar del Plata, que están muy complicados tanto en lo sanitario como en lo económico. Bueno, una situación bastante compleja que ya se viene arrastrando de 4 meses y pico de cuarentena y pandemia, sobre todo para el sector hotelero que está sin poder abrir sus puertas. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agendalo 2236 34 33 32. Viajar en colectivo te conviene.
Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, hubo muchas dudas respecto a cómo enfrentarse a la emergencia. El mundo entero habla de el coronavirus. Lo que nunca estuvo en duda era qué había que hacer para cuidarse. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Eso es lo más importante, ¿no, Doc? El lavado de las manos. Lavado de las manos. Lo ideal sería con agua y jabón. Agua caliente o fría, pero agua. Este es el secreto. Desde el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio, OCE trabajó para garantizar agua y saneamiento a todos los usuarios. Tomando todos los recaudos, OCE estuvo en las calles, reparando conexiones, destapando cloacas y arreglando cañerías. El 95% de los marplatenses tenemos agua y cloacas. Pero aún son muchos los vecinos que no han accedido al servicio. Nuestro compromiso como usuarios es fundamental para llegar con agua a todos. Valoremos el agua y el saneamiento. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Y como todos los jueves recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega para hablar de economía. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nico, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Muy bien, gracias a Dios. ¿De qué hablaremos hoy, Roberto? Mira, vamos a hablar del tema de los últimos 10 días, qué es el dólar, qué pasa, qué deja de pasar, qué puede pasar con el dólar. Y entonces, el primer tema es por qué el dólar es una cuestión nacional, ¿no? El dólar, digamos, siempre nos tiene complicado a los argentinos, siempre estamos pensando, vos vas a cualquier lugar del mundo y la gente no sabe cuánto cotiza el dólar, o que hay 7 dólares distintos, que hay 20 dólares distintos. Es una cosa muy, digamos, de la argentinidad eso. Entonces, ¿por qué eso pasa? Porque no hubo ningún gobierno que haya cuidado la moneda nacional. Este es el primer punto, que no es un problema de Fernández, de Alberto Fernández en particular, sino un problema sistémico de Argentina. Ningún gobierno ha hecho esto y eso nos genera que siempre estemos relojeando qué está pasando con el dólar. ¿Pero por qué siempre relojeamos qué está pasando con el dólar? Porque todos los argentinos también sabemos, cosa de que cualquier ciudadano del mundo no es tan consciente de estas cosas, de que cuando sube el dólar fuertemente, sobre todo en Argentina con una devaluación, pasan dos cosas. Por un lado, te destruyen tu poder adquisitivo de tu ingreso, o seas asalariado o no, es decir, tu flujo monetario vale mucho menos de lo que valía antes, y por otro lado te rompe tu stock de riqueza. Claro. Si vos sos una persona que tiene la suerte de poder ahorrar, digamos, si estabas ahorrando en esa moneda, pasa a valer mucho menos. Entonces, por eso en Argentina tenemos la tendencia a ahorrar en dólares y no ahorrar en pesos, y a, si nos queda un manguito, tratar de ponerlo, digamos, en dólar, y miramos los precios en dólar y todo así. Eso es el problema. Ahora, ¿qué pasó en el año? Entonces yo traje un cuadro para mostrar más o menos qué pasó en el año. Yo puse, hay un montón de dólares, puse los 5 más importantes para mí, que son el minorista, el mayorista, el solidario, que sería el minorista más del 30%, el dólar CCL, que es el dólar de la bolsa, y el dólar blue, que es el dólar ilegal o el dólar negro, el que podés comprar con un arbolito. Y lo que podemos ver son varias cosas ahí. Podemos ver que el dólar minorista y el dólar mayorista aumentaron
cerca del 25%, un 22-23%, lo cual le ganaron a la inflación. Este es el primer punto. El dólar está aumentando más que la inflación, por lo cual ahora vamos a ver otra placa de que... O sea, contradiciendo que el presidente, el que apostó al dólar, ganó. Ganó, inclusive en el dólar minorista. Claro. ¿Está bien? En el dólar, digamos, oficial. Claro. Después el dólar solidario, digamos, aumentó un 60%. Que ese es el costo del dólar real, digamos. Si uno quiere comprar dólares, sale 101 pesos con 10, 101 ¿no? pesos con 10, y hoy compras los 200 dólares que te permite comprar, digamos, tenés que gastarte unos 20.000 pesos. ¿Está bien? Y después, el dólar CCL y el dólar blue aumentaron un 75% en promedio. ¿Está bien? Lo cual hizo que la brecha aumentara mucho. Entonces, ahora vamos a ver qué problema nos trae a los argentinos. Porque esto sería estos son números. Un panorama, y sí. por ahí la gente. Esta es la foto del dólar hoy. No se confunde un poco. Entonces, el primer tema, lo que hay que mirar, que yo siempre digo, es el tipo de cambio multilateral. Y el tipo de cambio multilateral, nosotros ahí vemos que desde principio de año está estable, ahí en 120, ¿no? Esta liñita que se ve acá de 120 más o menos, es el número que hay desde principio de año. Y lo han estabilizado. ¿Por qué? Porque lo llevan por arriba de la inflación. Claro. ¿Está bien? Por lo cual, desde el punto de vista comercial, es decir, qué pasa en la balanza de pago, el dólar no se está atrasando. ¿Está bien? Porque el dólar que consigue el importador es ese dólar que está por arriba de la inflación, y el dólar que le da el exportador es ese dólar que va por arriba de la inflación. Claro. ¿Está bien? Entonces, desde ahí no debería haber un problema. Y por eso tenemos un saldo comercial positivo, que lo hemos charlado en otras oportunidades. Pero el problema es porque hay presión en el dólar. Porque nosotros vemos que todos los días hablamos del dólar, todos los días hablamos del dólar, todos los días hablamos del dólar, y que la gente está muy preocupada con su valor. Entonces, vamos a tratar de resumir en 4 puntos cuál es el problema hoy del dólar. Y qué puede impactar en la Argentina, que es lo importante, y por qué lo estamos mirando los economistas. ¿Por qué la presión del dólar entonces aparece así? Entonces, primero porque claramente hay un exceso de pesos. En la Argentina hoy, a pesar de que le están llevando el dólar por encima de la inflación, el dólar oficial, claramente el Estado Nacional, para financiar todo lo que pasó en la pandemia, la caída de recaudación, más todos los planes nuevos, etcétera, etcétera, ha puesto en el mercado un montón de pesos que a algún lado tienen que ir. Como los argentinos, como sabemos que nos destruye después de una devaluación la riqueza, el dólar, ¿qué hacemos? Compramos dólares. Claro. Primer punto para que haya tanta presión en los dólares, digamos, más ilegales, por decirlo de alguna forma. El segundo es que el gobierno desaprovechó una oportunidad de mostrar un plan. En la semana pasada hubo una euforia de 2 días, donde cayó el dólar blue, donde cayó el dólar CCL, donde aumentó un montón la bolsa. Hubo 2 días de euforia, y después, si uno mira desde el pico de la euforia a cómo estamos hoy, cayó cerca de un 20%, y aumentó el dólar, cayó un 20% la bolsa y aumentó el dólar. Y todo esto, ¿qué es? Es que esperaban que después de que se aprobó lo de los acreedores, un plan, decir, bueno, aparte de esto, que es condición esencial para poder hacer un plan, vamos a hacer esto. Y esto no ha pasado. Han dicho 35 veces que tienen 60 medidas, que nadie sabe cuáles son, y no hay un plan que vos digas, mirá, vamos para este lado, y esto... Aunque sea para generar confianza, ¿no? Claro, y los actores económicos, exactamente, lo están sintiendo. El cuarto punto es un tema objetivo. Vos comprás esos 101 pesos y lo vendés a 128. ¿Está bien? Sí. Esa diferencia, que es un 30%, yo le puse ahí un 25%, pero es casi un 30%, implica de que hay mucha gente que lo compra para hacer esa diferencia porque lo necesita, porque en una caída de ingresos general de la Argentina, esos 6.000, 7.000 pesos que te podés ganar es mucha plata. Y el cuarto punto es esto, que hay una expectativa de devaluación. Todo esto implica, va a haber devaluación, y cuando va a haber devaluación, me destruye la ingreso y me destruye el ingreso. Entonces yo me trato de cubrir. Todo ese combo de cosas hace que la Argentina hoy tenga mucha presión en el dólar, y que sea algo así como un círculo malo que en algún momento se va a estallar. Gracias, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía. No tenemos más tiempo, así que si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad de Mar del Plata. Tengan una buena noche. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata.
Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata.